Luciana, vos hiciste toda tu carrera de grado y tu parte de tus posgrados en Buenos Aires, en la UBA, otro poco en Brasil. ¿Cómo es que llegás a Misiones o ya habías venido a esta región? No, bueno, yo hice la carrera de biología en Buenos Aires, pero desde chiquita lo que yo quería era salvar especies. Entonces, en realidad, como que estaba buscando cuál era el camino para hacer eso. Y hasta me acuerdo de chica, una de las posibilidades que pensé era estudiar también genética en Misiones. Así que ya se ve que tenía como esa idea. Y mi papá me dijo, no, tenés la UBA acá, no te voy a pagar para que te vayas a Misiones. Pero muchas veces pienso que ese fue como un origen. Y después, a mí me gustaban todos los animales, me gustaban sobre todo los delfines. Yo soy de la época esa que era Liberen a Wally, claro, que estaba el logo de John Cook con la cola de la ballena, etcétera. Entonces me gustaba mucho eso, pero tenía un problema que me mareaba en los barcos. Uh-huh. Entonces ahí dije, bueno, no, biología marina no voy a seguir. Y empecé a buscar otras cosas y me acuerdo que en esa época no había redes sociales, claro, había cartelitos al lado de los ascensores en Exactas donde pedían voluntarios. Y en uno de esos cartelitos pedían voluntarios para seguir monos. Nosotros, súper porteñas e ignorantes, no teníamos ni idea que existían monos en Argentina y con una amiga fue como, vamos. Y eso era en Chaco, en una isla que quedaba en el Paraná entre Corrientes y Chaco. Y me fui a ese trabajo, o sea, a esa voluntaria, y me acuerdo que apenas llegué dije, no, es esto lo que quiero seguir. Y lo que pasó fue que tenía otras amigas que también trabajaban en Misiones, que fue la época del primer brote, el último brote de fiebre amarilla, y en ese momento vine a Misiones también para ver dónde quedaban poblaciones remanentes de los monos aulladores, y ahí conocí Misiones y también dije, bueno, acá me encanta este lugar. Así. Bien, hablemos entonces de ese tema tuyo de investigación. Prácticamente los últimos años se los has dedicado casi plenamente a esto. Esto significa, por un lado, encontrarte con gente que ya estaba trabajando en el tema, sí o no, o hubo mucho de construcción tuya y de un equipo de esas líneas de investigación, de ese objeto de investigación. Había gente trabajando, investigando, sobre todo con líneas muy tiradas a la investigación, ¿no? A preguntas muy científicas, muy puntuales, tanto en los monos caí, en toda la parte de Iguazú, también en donde eran estas poblaciones de monos aulladores, pero no tenían una pata tan de conservación, digamos, tan de, bueno, ¿qué podemos hacer con estas poblaciones? Era como, bueno, vamos y medimos qué es lo que está pasando, pero como hasta ahí nomás, ¿no? Y bueno, como te contaba, yo tengo esta cosa de que quiero hacer algo más y entonces, más allá de que yo vengo de la genética y del comportamiento, etcétera, siempre traté de mover estas herramientas para usarlas para la conservación. De hecho, cuando trabajaba con los monos aulladores en Corrientes, lo que estudiaba era ver a quiénes se parecían genéticamente, si las poblaciones fragmentadas estaban perdiendo variabilidad, si eso podía solucionarse, digamos, llevando y trayendo animales de un lugar al otro. Entonces ahí ya me surgió como el manejo. Y como trabajaba en un laboratorio de forense, donde hacía los estudios que se trabajaba en humano, también se me ocurrió eso de ver dónde venían los animales del tráfico, con análisis genéticos para ver dónde estaban los puntos calientes de captura de animales y a su vez también dónde se pueden reintroducir. Entonces todo ese manejo me llevó a pensar que había que hacer un manejo con Alouatta guariba, los monos estos rojos que están tan en peligro, que deben quedar 30 por los últimos censos que estamos haciendo en Argentina. Y bueno, yo también, como tenía la teoría de que los del sur de Brasil eran genéticamente similares, ahí empezamos, porque gracias a que siempre estoy en contacto con otra gente que hace planes de manejo, etcétera, de Brasil, fue que se nos empezó a ocurrir esto, decir, bueno, ¿por qué no armamos un plan de manejo binacional para ver qué podemos hacer? Porque justo en Brasil lo que pasa es que están desmontando muchísimo y entonces quedan un montón de animales en cautiverio de esta especie que nosotros
no tenemos. Claro. Entonces es como un proyecto ganador para los dos países, traer esos animales que no tienen más hábitat en Brasil y que acá sí pueden llegar a tener, y podemos llegar a salvar esta especie que si no se extingue. Hablemos de dos temas o de dos cosas que vos mencionaste. Por un lado, conservación, y el otro, fragmentación. Esta combinación no es la mejor, digamos, y la fragmentación se viene dando, y hay una lucha que hay que dar con eso, no solamente para los monos, para todas las especies, para toda la biodiversidad. Contame un poco eso, cómo se viene pensando, con quién se viene trabajando, porque imagino que hay encuentros donde aparece sistemáticamente el problema. Sí, el problema de la fragmentación ya surgió hace un par de décadas, que se empezó a ver que las rutas, los caminos, todo lo que hacían era que cortaban las poblaciones, y estas poblaciones, al no poder tener, digamos, que vayan y vengan los individuos como antes, empiezan a perder variabilidad genética. Entonces se quedan como entre parientes. Es como si nosotros solamente pudiéramos estar con nuestro hermano, primo, imagínate eso, ¿no? Es como... Entonces se viene estudiando hace un montón todas las consecuencias de la fragmentación, que no son solo a nivel genético, o sea, todo el efecto borde de lo que eso genera, que entran más cazadores, se pierden recursos, y los atropellamientos, claro, que es uno de los temas graves. Entonces la fragmentación incluye todos estos temas, es un mega tema de estudio, y ahora, antes el modelo que se estudiaba, digamos, hasta hace 10 años era, bueno, comparemos lugares prístinos con lugares fragmentados. Y ahora ya sabemos que casi no hay lugares prístinos. Claro. Entonces ya como que se está empezando a estudiar de otra manera. Es como todos los ambientes están como, ya no son prístinos. Entonces eso nos da como más una obligación de, bueno, tenemos que hacer un manejo para volver a ser como antes. No es solamente dejarlos intactos, sino tratar de... Si tenemos dos fragmentos, tratar de buscar corredores, que bueno, acá en Misiones tenemos el corredor biológico Uruguay Foster, que es un ejemplo a nivel mundial. Y entonces es como que ya casi que arruinamos todo, ¿no? Entonces tenemos que tratar de arreglar lo poco que queda y tratar de unirlo. Uno a veces en la ruta, y especialmente aquellos que van prestando atención al paisaje, ve que en las rutas donde hay selva de los dos lados, a veces hay unas estructuritas armadas, otros, bueno, hay lugares donde específicamente se indica que hay pasafauna. Hablemos un poco de eso, de cómo se llegan a estas estructuras, cómo se llaman, para qué sirven, los monos las usan, no las usan. ¿Ustedes siguen eso? Sí, lamentablemente en Argentina, bueno, hay todo un tema con esto, las leyes de vialidad nacional hacen que no se puedan poner ninguna cosas que pasen por arriba de la ruta. Entonces no podemos hacer pasafaunas de monos. Pero en los lugares donde se sabe donde se usan, en Brasil, por ejemplo, o en rutas provinciales, que no son nacionales, están esas herramientas y se usan. Entonces, para todo lo que es atropellamientos, habría que cambiar la legislación de vialidad nacional, porque tienen como una máxima de que no puede haber cosas que te frenen en la ruta por la cantidad de accidentes que generan humanos. Entonces eso hace que todos estos años, con la mayor de las buenas intenciones, hayan hecho un montón de cosas, pero mientras vos no puedas hacer realmente cambios en lo que son las rutas nacionales, no vas a poder tener muchos cambios. Y los pasafaunas son súper importantes porque ya hay relevamientos de dónde son los puntos calientes de atropellamiento. O sea, no es en cualquier lado. Hay lugares específicos donde vos tenés bosque de un lado, bosque del otro, y los animales suelen cruzar más. Entonces, con tomar medidas en esos puntos específicos, ya disminuirías un montón la cantidad de atropellamientos. Pero bueno, como te digo, es un tema con nación, con vialidad nacional. Que hay que seguir discutiendo. Obviamente, sí. A mí me parece que tomaste otro tema que es interesantísimo, que tiene que ver con tu trabajo y un cruce entre la biología y la genética. Vos dijiste hoy al comienzo, porque bueno, si hay un mono que ha sido recuperado de alguna casa o de algún espacio con humanos, tenemos que saber primero de dónde vino para ver a dónde lo podemos llevar. Contame un poco eso, cómo es la cocina de ese trabajo. Sí, bueno,
la idea es esa, más allá de que una especie, se supone que las especies son todas iguales, hay unidades de manejo, se le llama, o puede ser que una especie no, que sea toda igual, pero como contábamos antes, la fragmentación lo que hace es que los grupos empiecen a diferenciar genéticamente. Entonces estas diferencias pueden ser que algunos animales en un ambiente tengan mejores adaptaciones a ese ambiente. Por ejemplo, no sé, los monos aulladores viven tanto en lo que sería el bosque semideciduo de toda la zona desde Corrientes y Chaco, etcétera, en un tipo de ambiente, y también en el bosque atlántico. Entonces puede llegar a tener adaptaciones a estos sitios distintos, ¿sí? Entonces lo ideal es que si nosotros en algún momento tenemos un individuo que fue capturado por tráfico, por lo que sea, y se lo quiere volver a soltar en un plan de reintroducción, que eso también tiene que ser dentro de un plan, con análisis sanitarios, etcétera. No es tipo de volver al animal así nomás a la naturaleza, porque eso es muy utópico. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a ver estas imágenes de que vuelven a soltar un animal y ese animal a los 2 meses o a los 2 días se murió. ¿Por qué? Porque ya no sabía qué comer, claro. No sabía treparse a un árbol, no sabía nada, o tenía alguna enfermedad o lo que fuera. Entonces, estos proyectos de reintroducción tienen que ser muy bien pensados y tienen que pasar por una serie de etapas. Y una de ellas es saber a dónde pertenece. Entonces, tratar de llevarlo al mismo sitio del que fue extraído. Para eso sirven los análisis genéticos. Y ahí aparece otro dato, que vamos a meterlo en la coctelera. Metemos biología, genética. ¿Cuánto de matemáticas, de ciencias vinculadas con la informática hay a la hora de construir un mapeo? Bueno, yo tengo muestras de este bichito que sé que vino de acá, este de acá, hay tanto. Contame cómo se arma eso, que ahí también debe haber otros profesionales que ya no son biólogos, ¿o sí? No sé. Sí, en realidad nosotros, ese es un tema que estamos hablando un montón, porque nosotros lo hacíamos como de una manera más artesanal, que es el sistema de los microsatélites o STRs, que es el mismo que se sigue usando y el que se usó en forense para saber, por ejemplo, quién es un asesino, quién es el padre o lo que sea, que viene de los 90 ya. Y se puede seguir usando perfectamente, pero esos análisis son relativamente simples. No hace falta un bioestadístico ni nada para hacerlos. Vos podés sacar una secuencia y verla. También los análisis que se hacían con ADN mitocondrial. Pero ahora, a partir de que surgió la genómica, que muchas veces nosotros tenemos una pelea con eso porque las herramientas sirven para conocer exactamente lo mismo, pero son muchísimo más caras y llevan un montón de bioinformática. Entonces, sí, obviamente te da datos mucho más precisos, pero a la hora de hacer manejo, por ejemplo, de individuos, puedo decir, bueno, este viene de tal lado, ¿dónde lo tengo que soltar? O que yo, con uno de estos análisis que son bastante, digamos, antiguos, alcanza. Vamos a contarle a la gente cómo es una jornada tuya de trabajo. Bueno, hemos hablado. Por ejemplo, para saber si un mono estuvo o no estuvo, ¿lo tengo que ver o me alcanzan otros datos? Una muestra de algo que hay ahí que me indica, este es un mono, estuvo acá, comió esto. Bueno, eso depende de la especie. Los monos, sí, obvio. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a un monte para relevar, sabemos si hay monos aulladores primero por el sonido, ¿no? O sea, normalmente la gente dice que aullan antes de que llueva, y eso es un dato que bastante certero. O sea, no sé si hay un análisis estadístico de eso, pero es bastante certero. Y al amanecer y al atardecer. Entonces, si hay un bosque donde hay monos aulladores, es muy probable que vos los escuches. Además, defecan grande. Entonces, como que vos llegás y ves. Tiene como la misma forma que un caballo, por ejemplo, pero más chiquito. Y acá en Misiones también tenemos un montón de escarabajos estiercoleros. Claro. Entonces, por más que vos no los veas, que esté muy tapado el monte, vos sentís que cayó una caca, vamos a decirlo así, y enseguida se llena de estiercoleros de todos colores y qué sé yo que van a buscar. Entonces, hasta para nosotros que juntamos muestras de fecas, nos ayudan, porque es como, ¿dónde están los bichos? Y ahí los encontramos. Entonces, cuando hay presencia de aulladores, es fácil.
Y después cuando hay, yo te hablo de las especies de acá de Misiones, ¿no? Y cuando hay monos caí también, porque cuando vienen, como son grupos muy grandes, pueden ser hasta de 60 individuos, vos los escuchás, se vienen peleando, hacen... Entonces es como que también ahí los discernís. Y nosotros, por ejemplo, un día de trabajo sería levantarse muy temprano, ir a un bosque, tratar de ubicar a los monos. Si los encontrás, seguirlos hasta que defequen, ahí juntar las muestras de caca y después llevarlas al laboratorio para analizarlas. Eso sería en vida silvestre. Uh-huh. Y si no, también tenemos con centros de cautiverio, como por ejemplo Huiraoga. Ellos cuando reciben monos incautados también nos sacan una muestra y entonces nosotros podemos discernir de qué lugar son esos individuos que llegan del tráfico decomisados. Uh-huh. Hablemos un poco de la distribución geográfica. Vos mencionabas de estos trabajos en conjunto con Brasil, en la Argentina, en el NEA concretamente. ¿Dónde los hemos visto? ¿Dónde están más complicadas en su situación de supervivencia? Y eso depende de la especie. Nosotros acá en el NEA en Misiones tenemos la suerte de tener 3 especies. Es la única provincia del NEA que tiene la mayor cantidad de especies. Entonces tenemos a los caí, que son los de Iguazú, al mono aullador rojo, que aunque nos quedan poquitos todavía tenemos, y a los monos aulladores negros y dorados. Y después en el resto de las provincias del NEA solo hay monos aulladores negros y dorados. Así que en esta provincia es como la más rica en biodiversidad de monos, por lo menos. Uh-huh. Y los monos, al igual que el resto de los animales que dependen de los árboles, están más afectados en todas las provincias donde se está desmontando, ¿no? Claro. En Chaco sería uh-huh. una de las más comprometidas en este momento, y no solo de los monos, o sea, de absolutamente todo, porque los monos nosotros los llamamos como una especie paraguas. Porque realmente no pueden vivir en lugares donde no haya monte nativo, o sea, donde no hay árboles, no hay monos, etc. Y los monos son súper importantes además para que se mantenga el bosque, porque ellos al comer las frutas de todos los árboles, está comprobado, hay gente que lo estudia, que cuando pasa por el tracto digestivo esas semillas y después como caen en estas fecas que tienen un montón de contenido, crecen mucho mejor los renovales de estos árboles que si simplemente cayera la fruta al piso. Claro. Entonces por eso se los llama los jardineros de la selva. Entonces si nosotros perdemos monte y perdemos monos, o sea, se está truncando todo este ciclo de los regeneradores del bosque, que son estos primates. Fíjate qué maravilla, vos en un ratito diste 2 o 3 elementos como para que uno entienda la enorme cantidad de relaciones que se entretejen en nuestro monte. Vos hablabas de 3 actores: mono, fruta, estercolero, pero hay miles y millones de cosas más ahí, ¿no? Sí. Que interactúan todo el tiempo. Sí, ciclo del nitrógeno, depende de la escala de la que lo mires, hay montones de cosas. Bacterias, enzimas, sí, etcétera. Totalmente. No depende de si chicas o grandes. Hablemos de tu trabajo de investigación en la otra parte, ¿no? Porque un investigador también es un formador de recursos humanos, de investigadores. Eso requiere también mucha paciencia, mucha vocación. Hay gente que esa parte del asunto o no le sale o no le gusta. ¿Cómo te va vos con esto de armar equipos, de trabajar en equipo, de formar gente? A mí me gusta, o sea, me gusta cuando encuentro gente apasionada, así como yo, que me doy cuenta que les gusta y que les encanta y que también tienen esta otra cosa de no solo querer contestar preguntas científicas, tipo la curiosidad científica, que es fantástica, pero sino de tener también un compromiso con tu objeto de estudio, que se decía antes. A nosotros, en mi época, se decía como objeto de estudio, como separarte, ¿no? Para ser más, me imagino, objetivo con tus respuestas. Y después también cuando yo decía, bueno, pero siento que no hago nada, o sea, mientras estoy anotando los datos, están talando árboles, y a muchos nos pasaba eso, decir, bueno, yo estoy estudiando esto y se termina mi doctorado y este monte desaparece, o sea, se acabó. Entonces, tener un compromiso también con tu objeto de estudio, para mí es muy importante, y por suerte encontré estudiantes, varios estudiantes, 2 chicas que estudian monos caí,
que están estudiando fragmentación y están estudiando también con fecas parásitos y etcétera, y toda esta vinculación, pero también tienen esa pasión. Y otro chico también que está estudiando las consecuencias de los brotes de fiebre amarilla. Son todos becarios con ISET, son las nuevas generaciones y sí también son apasionados por la conservación. Y con esa gente sí me encanta trabajar. Por ahí con los que son solo científicos, no tanto. Bien. Y en base a eso también armamos una fundación, basándonos también en otro modelo de otra gente que lo hizo en Perú y en Colombia, etcétera, de tener también como otra pata para hacer otro tipo de proyectos que no sean tan científicos como educación ambiental, estas cosas de manejo que te digo que no, por ahí no van tan derecho con lo que el CONICET pide, digamos, pero que tenemos ganas de hacer igual. Entonces, claro, ahí también hay 2 chicas que estudian para guardaparques que están dentro del grupo y están haciendo los relevamientos de los últimos grupos de monos aulladores rojos en Piñalito. Entonces estamos armando un grupo de gente muy lindo, la verdad. Uh-huh. Me gustaría que como especialista dieras un par de recomendaciones en relación al contacto humano con los monos, porque son muy simpáticos, bueno, hay un parentesco muy grande genéticamente con los monos. ¿Los tenemos que tocar, nos tenemos que acercar? No, ese es uno de los problemas más grandes. O sea, los monos son hermosos y nosotros, no sé si culturalmente o antropológicamente, lo que sea, nos dan ganas de agarrarlos y lo mismo que hacemos con cualquier mascota, ¿no? Y no nos damos cuenta que con eso, haciendo eso, le hacemos realmente un mal. O sea, todos los monos que nosotros vemos que son mascotas es porque mataron a la madre. Son tan parecidos a nosotros que sacarle una cría a una hembra sería lo mismo que sacarnos una cría a nosotros. O sea, la única manera de sacar, si vos ves un mono chiquito, es porque mataron a la madre. Entonces, ya partiendo de eso, ya sabés que parte desde el asesinato y la violencia. Uh-huh. Después, cuanto más chicos son, o sea, hay otras especies como los felinos, como los pájaros, que por ahí no se acostumbran tanto, digamos, a nosotros. Pero los primates, al ser tan parecidos, o sea, empiezan a pensar que son humanos. Entonces ya pierden los instintos, digamos, se les llama imprinting. Entonces ya después no van a saber comer, o sea, es lo que decía antes, vos lo soltás y ya no sabe subir al árbol y ya no sabe que es un mono y ya no sabe qué hoja es venenosa o que no, o que tiene que comer porque vos lo criaste a pizza y con una mantita. Entonces ese mono va a morir. Entonces eso tiene un trabajo, o sea, si vos querés volver a liberar ese mono, tiene un trabajo de rehabilitación como si fuera una rehabilitación de una persona drogadicta. O sea, ellos se hacen como adictos a la humanidad, digamos. Entonces, lo que hacen en los centros de cautiverio, tienen que hacer cosas como para que vuelvan a tener fobia, digamos, a los humanos. Entonces, muchas veces hay tratamientos horribles, que es mojarlos con una manguera, cosas así, para que no se vuelvan a arrimar a los humanos. Porque vos después lo soltás, o lo podés soltar en el medio de la nada y escuchan una moto y se van a ir hasta donde esté la persona y la van a querer agarrar. Entonces, ese mono ya no puede volver a vivir en estado silvestre. Entonces, por eso... Y hay muchísimo que vos ves inocentemente. Yo me doy cuenta en grupos que uno está en WhatsApp que te mandan un sticker de un mono y no te das cuenta, o sea, la gente no se da cuenta que ese mono sufrió maltrato y y todo esto, ¿no? O sea, ser muy consciente de que todo lo que vemos de esos monos no debería ser así, deberían estar en estado silvestre. Claro. Y si nosotros los vemos en las ciudades, tenemos que tratarlos como si fueran pajaritos. O sea, ellos están bien, así, comen de los árboles, van, vienen. No llamar para decir sacá al mono de acá, no es normal. O sea, nosotros estamos avanzando sobre su área. Claro. Ellos están en los árboles. Mientras no les demos de comer ni nada, ellos van a seguir siendo silvestres o se van a ir yendo a vivir a otro lado si es que queda más selva. Pero tratar de evitar cualquier tipo de contacto, o sea, solo mirarlos y disfrutarlos de lejos. Y yo misma, montones de veces estuve en estas situaciones de rescate de un mono, qué sé yo, y te dan ganas de abrazarlo y o sea, y te tenés que... Es como... Yo lo entiendo eso, pero es como una guerra con uno mismo, decir, no, le hago un mal.
Claro. Cuanto más lo toque y más mimos le haga, peor va a ser. Menos posibilidades tiene de volver a la naturaleza. Tal cual. Luciana, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Fue una hermosa charla. Ojalá no sea la última. No. Vamos a charlar sobre estas cosas. Cuando quieras. La pasión de tu vida casi, ¿no? Sí, es. Sí. Muchas gracias. A vos.